¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a nuestro espacio dedicado a la Crónica Negra. Llevamos varias semanas viajando hasta tierras americanas, pero esta noche nuestra parada será dentro del viejo continente y más concretamente en Inglaterra, con uno de los criminales más recientes que hemos tenido en nuestro programa. Desvelaremos toda la historia de este nuevo protagonista al que se le llegó a conocer como el asesino amable, y así del porqué y del cómo de su perfil psicológico en tan solo unos instantes. Porque la noche nos dará nuevos casos, como siempre también dentro del panorama criminal español. Hoy con una rocambolesca que analizaremos con la ayuda de nuestros colaboradores, junto con la actualidad que nos encontramos en estos días, porque pese a haber pasado unas semanas de festividad navideñas, los sucesos continúan ocurriendo y nosotros, desde Crímenes de la Historia, también nos queremos hacer eco. Así que todo esto y mucho más a continuación. Arrancamos. Crímenes de la Historia. Nos dirigimos a una fecha concreta, justo a principios de 1983. Los vecinos del barrio de Maxwell, situado en la zona norte de Londres, no aguantan el olor que sale de sus cañerías y al estar totalmente atascadas avisan a un fontanero. Este, una vez en el lugar, se pone manos a la obra y encuentra carne humana putrefacta flotando en las cañerías del edificio, por lo que da la voz de alarma con una llamada a la policía. Tras una larga investigación llegan a la casa de un funcionario de 37 años. Un día que este regresaba a casa, se encuentra a 3 hombres uniformados ante su puerta identificándose como policías, y él mismo pregunta que por qué está la policía interesada en él. Y el astuto oficial Peter Jay responde a la pregunta con un «muéstrenos los otros cuerpos», a lo que el funcionario responde «sí, pasen, están en el armario y en el baño». Escalofriante respuesta la de nuestro personaje de hoy, Miriam Rivero. Buenas noches. Buenas noches, José. Pues si ya ponía los pelos de punta esa tranquilidad al contar dónde se encontraban el resto de cadáveres, vamos con otra respuesta cuando le preguntan cuántas personas había matado, porque respondió, y cito palabras textuales, unos 15 o 16, no me acuerdo. Fue arrestado de inmediato y, según el oficial Jay, el asesino admitió que si no lo hubieran arrestado en ese momento, este no habría dejado de asesinar. Lo decía en el comienzo de este nuevo capítulo de Crímenes de la Historia. Esta noche dejamos el nuevo continente, que tan lleno está de personajes sádicos y mentes diabólicas, como bien hemos contado en otras ocasiones, para trasladarnos al Reino Unido, y más concretamente al distrito de Maxwell en la zona norte de Londres, donde analizaremos a un asesino en serie que dejó un reguero de 15 víctimas, todas ellas niños jóvenes, como iremos desvelando a continuación. Así que sin ir más lejos, está la historia de Dennis Nielsen. Dennis Andrew Nielsen nace el 23 de noviembre de 1945 en la zona de Frasenburg, en Escocia, y es hijo de Olaf Nielsen, un noruego alcohólico, y Betty White, una escocesa religiosa y ortodoxa que jamás llegó a vivir con el padre de sus hijos y del que se separaría cuando Dennis prácticamente era un bebé, criándose básicamente con sus abuelos maternos.
Y nos vamos a una fecha clave, cuando el pequeño Denis, de tan solo 6 años, pierde a su abuelo y su madre, esa fanática religiosa, le llevó a ver el cuerpo sin vida del anciano, donde el niño quedó tremendamente traumatizado. Nació en Fraserburgh, Escocia, de padre noruego y madre escocesa. Dennis Nilsen tuvo una infancia difícil. El escritor Brian Masters entrevistó a Nilsen durante varios meses. No tuvo una relación cercana con su familia, excepto con uno de los miembros, su abuelo, Andrew. Era pescador y desaparecía en el mar durante semanas. Masters cree que la muerte de su querido abuelo arruinó la infancia de Nilsen. Lo llevaron a la cocina y encima de la mesa había una gran caja donde estaba su abuelo. Nadie le explicó qué quería decir, y creo que en ese momento su concepto de muerte y amor se fusionaron. Con tan solo 8 años, Nilsen está a punto de ahogarse en la playa, pero le rescata un chico mayor, aunque este no demostró tan buenas intenciones cuando se masturbó justo después encima de nuestro joven protagonista. Y este fue otro hecho relevante que dejaría tocada la perturbada mente del niño. Tenemos que decir que, a diferencia de otros asesinos en serie, que de niños son maltratados y muestran claros signos de psicopatía, como bien hemos hablado desde aquí en numerosas ocasiones, Dennis no tuvo una infancia de maltrato, pero siempre fue un muchacho tímido y reservado, pese a esos dos sucesos que hemos citado. Aún así, José, desde su adolescencia tenía clara su orientación sexual, ya que era homosexual, al quedar impresionado por el torso desnudo de su propio hermano. Dennis Nilsen se marchó de casa para unirse al ejército justo después de cumplir los 16 años y sirvió en el centro de abastecimiento. Fue allí donde Nilsen aprendió el oficio de carnicero, que más tarde usaría para diseccionar los cuerpos de sus víctimas. Después de cumplir 11 años de servicio, Nilsen se unió a la policía metropolitana. Pero al cabo de 11 meses dejó el cuerpo, alegando que su estilo de vida, basado en la promiscuidad homosexual, iba en aumento. Su antiguo novio, Martin Hunter Craig, recuerda la época que pasó al lado de Nilsen con una mezcla de sentimientos. Era muy fácil llevarse bien con Des cuando no estaba borracho. Era una persona muy sensible y simpática. Era como un hermano mayor. Pero cuando bebía se transformaba en una persona... no sé cómo definirlo. Un poco detestable. Se volvía completamente grosero y eso no me gustaba. En 1961 se alista en la Armada Británica, donde aprovecha la soledad de su cuarto para colocar un espejo frente a su cama y fantasear con que él era un cadáver, por los que sentía total admiración. Después de algo más de 10 años, en 1972, deja la Armada y trabaja como vigilante, y poco tiempo después trabajaría en una agencia de trabajo para el Estado. Nuestro protagonista sigue fantaseando con cuerpos de hombres desnudos, pero lo que realmente le excita son cuerpos que estén totalmente inertes, sin alma, sin vida, para que esos cuerpos sean su mayor fantasía sexual. Y es cuando empieza a idear su oleada de asesinatos secuenciales. Corre el día 30 de diciembre de 1978 y nos localizamos en un bar de ambiente en la zona norte de Londres, en ese distrito de Maxwell del que llevamos ya un rato hablando. Y aquí se encuentra un chico de tan solo 14 años, de nombre Stephen Dean Holmes, que coquetea con nuestro protagonista de esta noche sin saber lo que le viene encima. Víctima y verdugo abandonan el local embriagados por el alcohol ingerido durante toda la noche y van hacia el apartamento de Dennis, y una vez allí mantienen relaciones sexuales y quedan profundamente dormidos.
A la mañana siguiente, Nielsen se levanta y observa el cuerpo de su amante totalmente dormido, y es ante el miedo de sentirse solo de nuevo una vez que su compañero se haya ido, cuando decide pasar a la acción. Con la ayuda de una corbata, Dennis estrangula al joven Stephen, y aquí empieza su macabro ritual. Lleva a la víctima al baño, lo mete en la bañera, le lava, le seca, le perfuma, le maquilla, le viste y le mete en su cama y se acuesta con él, manteniendo varias veces relaciones sexuales con el difunto, dejándolo en la cama varios días y compartiendo el lecho durante varias noches. Pero todo esto tenía su fin justo cuando el cadáver empezó a descomponerse y a oler mal. Así que lo desmembró y, una vez totalmente descuartizado, lo metió debajo del suelo y algunos restos los tiró por el inodoro. Encontramos los restos de 3 personas en las bolsas que tenía en su habitación. Había cortado los cuerpos en 5 partes. La parte superior y la parte inferior del torso estaban separadas y les había cortado la cabeza. Este era el ritual y el modus operandi que llevaba a cabo con las 14 víctimas que vinieron después. Todas ellas estudiantes, indigentes o parejas suyas. De hecho, fue conocido como el asesino de Maxwell, o también como ese asesino amable, por la manera de matar a sus víctimas, ya que era por estrangulación y, según él mismo, era la muerte más humana. Aunque su modo de operar fue similar a un asesino en serie acontecido en Estados Unidos, y desde donde Crímenes de la Historia ya hicimos un especial hace unas semanas. Habló concretamente de Jeffrey Dahmer. Es cierto. De hecho, sus parecidos son sorprendentes en cuanto a formas de actuación. De hecho, incluso así lo llamaron, el Jeffrey Dahmer británico, aunque tenemos que decir que Nielsen no fue un torturador que gozara de sus víctimas descuartizándolas vivas como hacía su alter ego americano. Como bien contábamos al principio del programa, los vecinos de Dennis empezaban a quejarse por ese olor nauseabundo que salía de las tuberías y de todo el edificio en general, ya que Nielsen metía los cuerpos descuartizados debajo de los tablones del suelo, y como podemos imaginar, el pestilente olor alarmó a esa comunidad, que no le quedó más remedio que llamar al fontanero, que fue el que encontró trozos de cuerpos flotando en el agua de las cañerías, y avisó a la policía, lo que facilitaría el arresto de nuestro protagonista esta noche. Hemos encontrado 2 bolsas de plástico de color negro en su armario. Al abrirlas hemos visto que contienen partes desmembradas de cuerpos humanos. ¿Puede explicarme qué pasó? ¿En qué contexto? Parecía increíble, pero hacía pocos minutos que había empezado el interrogatorio y Nielsen sorprendió a Jay con otra escalofriante confesión. ¿Han registrado el resto del apartamento? ¿Por qué? Hay más cuerpos en la caja de madera y debajo de un cajón del baño. En total son los restos de 3 personas. La policía encontró la mitad del cuerpo de un hombre en un cajón del cuarto de baño. Finalmente, el 4 de noviembre de 1983, Nielsen fue juzgado por cometer 6 asesinatos y otros 2 intentos de asesinato, y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años de reclusión. Pero años después se demostró una muerte adicional de un muchacho de tan solo 14 años, y por ello fue condenado sin optar a la libertad condicional. Podemos decir que desde Jack el Destripador no había un caso tan mediático como el de Dennis Nielsen en el Reino Unido, dando un gran revuelo a toda su historia, aunque la gente se preguntaba cómo no habían sospechado nada antes.
Además, hace 6 años, José, se publicó una carta que el propio Nielsen escribió después de su arresto, explicando el porqué de sus actos. Y una de sus misivas decía textualmente: siento que desde mi adolescencia fui un psicópata creativo. El que haya cometido 15 homicidios e intentado 8 más me da la autoridad para hacer esta declaración. Aunque lo más escabroso no fueron esas palabras que acabo de leer, sino que esta carta y otras declaraciones escritas fueron subastadas por las autoridades británicas con una puja inicial de 1.000 libras. De todas formas, el final de Dennis Nielsen no nos queda muy atrás, ya que murió el 21 de mayo de 2018 en la prisión de Yorkshire del Este, sin que se hayan desvelado todavía los detalles de su muerte. Esta ha sido la historia de Nielsen, pero junto a nuestra doctora en psicología, Jacqueline García, nos adentramos en la personalidad de nuestro asesino y en lo que le llevó a matar a cada una de sus víctimas. Esta noche hablamos de Dennis Nielsen, un asesino en serie de chicos jóvenes. En cuanto a la historia, tenía un padre alcohólico y una madre religiosa. Fue criado con sus abuelos maternos. Como suceso significativo está la muerte del abuelo a los 6 años, una figura importante en el proceso de desarrollo, ya que tenía como un papel de padre, lo que puede que haya empezado a activar su esquema de abandono. A los 8 años está a punto de ahogarse en la playa y es rescatado por un chico mayor que él, y entonces sufre un abuso. Tenía una orientación homosexual, quizás por ello elegía a chicos jóvenes. Además, una incapacidad para relacionarse y temor a quedarse solo. Como consecuencia, presenta una parafilia sexual, la necrofilia, además de un trastorno antisocial de la personalidad. De forma general, podemos clasificarlo como un psicópata desorganizado porque es impulsivo y presenta rituales tras la muerte de sus víctimas. De acuerdo con la literatura, un asesino en serie se define por las siguientes características: un mínimo de 3 a 5 víctimas, con un periodo de tiempo entre un crimen y el siguiente. El asesino no tiene relación con las víctimas. Aparentemente el crimen ocurre al azar o sin conexión con los otros. Los asesinatos reflejan el sadismo del criminal y su necesidad de tomar el control de la víctima. Raramente el asesino obtiene una ganancia material. El motivo suele ser siempre de orden psicológico. Las víctimas suelen tener un valor simbólico para el asesino, sobre todo porque hay un método específico para matar, que en este caso lo hemos visto claramente, y el asesino también escoge sus víctimas por la vulnerabilidad, ya sean como mujeres indefensas, como niños o incluso en este caso como hombres solitarios. Pero como es costumbre, nos vamos a esa parte cultural donde asesinos como Nielsen sirven de inspiración. Pues sí, y lo hacemos con The Cranberries y su tema Will You Remember, donde nos dirigimos hacia esa parte literaria dedicada a Dennis, nuestro protagonista de esta noche. Tengo que decir que son muchos los títulos que podemos encontrar inspirados o escritos bajo su historia, pero desde Crímenes de la Historia hacemos una selección, o mejor dicho, un top 3 de grandes obras. Y empezamos con el autor Alan Warren y su obra Drinks, Dinner and Death, donde en su volumen 4 de Criminales Británicos habla con todo tipo de detalles de la historia de Nielsen. En el libro de Rush Coffee, Dennis Nielsen, se pueden encontrar las confesiones de nuestro protagonista, donde es considerado como el mayor asesino en serie del Reino Unido. Y finalizamos con el premiado escritor criminal Brian Mathers, que también cuenta con los asesinatos cometidos por Dennis en su libro Killing for Company. Y esto ha sido en cuanto a obras literarias. Ahora nos dirigimos hacia el mundo televisivo también, porque tenemos que mencionar la importancia de nuestro protagonista. En primer lugar, a través del documental de la BBC de 1991 dedicado a Dennis.
Night looks at murder as a subject for serious writers. Much of the film examines the relationship between writer Brian Masters and murderer Dennis Nielsen, which resulted in a prize-winning book. Where the crimes are mentioned, the material used is from news bulletins and public records. But in assessing Nielsen's motivation for his crimes, the film does have a potentially disturbing impact. Pero si hablamos de series, David Tennant, que fue protagonista de Good Omens, da vida a nuestro personaje. Des, la miniserie de 3 episodios de New Pictures, se basa en el libro de Brian Mather's Killing for Company, en el que el autor cooperó con Nielsen. Junto a Tennant encontramos en esta producción a Jason Watkins de The Crown, quien interpretará a Mathers, y al actor de Line of Duty, Daniel Mays, quien se presenta como el inspector jefe detective Peter Jay. La historia traza el arresto y el juicio de Nielsen a través del prisma de los 3 hombres. Y para los que os esté picando el gusanillo de esta serie, os comento que el productor ejecutivo, Barbel, declaró que los crímenes de Dennis Nielsen conmocionaron a la nación a principios de la década de los 80. Nuestra serie se enfoca en el impacto emocional de esos crímenes terribles, tanto en aquellos que entraron en contacto con el propio Nielsen, como también en las familias de las víctimas. Don't question the politics. You're there to do a job. It's just you, your unit, and the target you've been sent to take out. The only thing you have faith in is your ability. The only thing you respect is the enemy. Get closer to the action with me, Chris Ryan, in Killing for the Company. En el mundo del cine también nos hacemos eco con el film Cold Light of Day de la directora Fiona Lewis, basada en la historia de nuestro asesino serial y ganadora en el Festival de Cine de Venecia. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch, Dave. Ich will nur sagen, wie sehr es mich freut, dass wir alle mal wieder an einem Tisch sitzen. Auf die Familie. Auf die Familie. Ich gehe mal in die Stadt. Braucht irgendjemand was? Bleib nicht so lange, Will. Mom? Dad? Bitte, Sie müssen mir helfen. Meiner Familie ist was zugestoßen. Bringen Sie mich zu Boden. Will, darf ich Sie wohl nennen? Woher kennen Sie meinen Namen? Hab ich von Ihrer Mutter. Hey, lassen Sie mich raus! Was zur Hölle geht hier ab? Ich schulde dir eine Erklärung. Ich arbeite für die Regierung. Du bist Wirtschaftsberater, richtig? In der Botschaft mache ich ein bisschen was anderes. Du bist bei der CIA. Wie konntest du mir das verschweigen? Hallo? Sie haben nur 21 Stunden. Wer zum Teufel sind Sie? Den Aktenkoffer oder Ihre Familie ist tot. Nein! Will, ich arbeite mit Ihrem Vater. Er hat was gestohlen. Sie meinen den Aktenkoffer? Sie geben mir, was ich brauche, und Sie bekommen Ihre Familie wieder. Ich glaube Ihnen nicht. Sie haben kein Geld. Sie können die Sprache nicht und kennen sich hier nicht aus. Ich verlasse das Land nicht ohne meine Familie. Sie haben Angst. Und ängstliche Menschen, die mit einer Waffe rumfuchteln, machen mir Angst. Dann wird das hier eine aufregende Unterhaltung. Wo auch immer Sie hingehen, die werden Sie jagen. Du warst das? Ich war was? Du hast mir eine Falle gestellt. Wer seid ihr Typen? Sag's mir! Was machen Sie beruflich? Wirtschaftsberater. Wie der Vater, so der Sohn. Tonight, as the snow falls, all's quiet in Bedsitter land. The only sign that anything is amiss is the presence of uniformed police officers guarding the front doorstep of number 23. As yet, few in Cranley Gardens have been able to gather the enormity of what's happened. For within hours, what seemed just another inquiry developed into one of the biggest mass murder inquiries ever conducted in Britain.
Y ahora nos refugiamos con Cranley Gardens en el death metal y su tema Dennis Andrew Nielsen a través de esas guitarras pesadas y sus ritmos 4x4. Close to you, the exciting table. Gonna chase you, baby. I'm flying, my girl. I'm lonely like you. Love me through my love to you. I'm flying. Macabry y Romain también compusieron su tema You Are Dying to Be With Me, embaucando al oyente a los mundos de Nielsen, pero ahora nos despedimos de este espacio cultural con el tema The Ballad of Dennis Nielsen. Hasta la próxima semana, que volveremos con un nuevo personaje. Crímenes de la historia.
llegamos al ecuador del programa, al momento donde nos metemos de lleno a desgranar esos sucesos que nos tocan más de cerca. Porque no viajamos hacia otros países, sino que nos quedamos en España. Y esta noche lo volvemos a hacer en Granada, con una historia que parece sacada de una película. Patricia Torres, buenas noches. Buenas noches, José. Como decía, nos traes al estudio una de las historias más complicadas y que es bastante reciente, por lo que seguro que hay muchos de nuestros oyentes que les es familiar. Seguro que muchas personas lo recuerdan porque nos trasladamos al 15 de octubre del 2018 para hacernos eco de una historia que en sí, efectivamente, José, parece sacada de una película. Y es en estos momentos cuando descubrimos que la realidad siempre supera la ficción. Y en Crímenes de la Historia nos preocupamos de que esos hechos no queden en el olvido. Y en este caso todo empezó sobre las 2:30 de la madrugada de ese 15 de octubre del 2018, cuando el dueño del mesón La Fragua descubría que le habían robado en su propio local. Vamos a ponernos un poco en antecedentes, porque en este caso La Fragua se encuentra a solo 14 kilómetros del escenario del crimen que vamos a desgranar, en la localidad de Las Gavias. En su polígono industrial en concreto, absolutamente desierto de noche y por ello objetivo para dar un golpe relativamente fácil, en este sentido la Guardia Civil recogía ese mismo lunes huellas del escenario del robo para tratar de verificar si de allí huía Juan Antonio Moyano, de 40 años. Robos como el de La Fragua se han repetido en la zona en los últimos tiempos, por lo que la Guardia Civil había reforzado la vigilancia sacando más patrullas. Entre ellas la formada por José Manuel Arcos y un agente que estaba de prácticas y cuya valentía y rápida actuación han alabado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles en un comunicado. Pero, ¿quién era exactamente nuestro personaje de hoy? Juan Antonio Moyano. Juan Antonio Moyano, nacido en Granada el 8 de abril de 1978, las fuerzas policiales le atribuyen a él, a Juan Antonio Moyano, 27 delitos de robo, 8 hurtos y 15 detenciones, la mayoría por robo de vehículos, pero también por maltrato psicológico a una expareja de Cijuela, en Granada, y por dichas amenazas. En una de ellas, en 2011, intentó evitar que le pusieran la esposa agrediendo a un guardia civil con un destornillador. Fue detenido por primera vez en 2006, en Maracena, Granada, por conducir sin carné, y desde entonces su vida ha sido una larga lista de idas y venidas a la cárcel. ¿Cómo ocurrieron los hechos de los que empezamos a hablar? Sobre las 4:20 de la mañana, un foro blanco despertó las sospechas del agente Arcos y de su compañera, y por tanto le dieron el alto para registrarlo. Si hubiera tenido tiempo de identificar a dicho conductor, habrían encontrado una abultada lista de antecedentes, dado que José Manuel Arcos no pudo identificarlo porque Moyano se resistió. Viendo que no se detenía, activaron todas las señales acústicas y a través de un micrófono externo se le conminó a hacerlo, aunque continuó conduciendo callejeando hasta que colisionó con otro vehículo que estaba estacionado. Según fuentes de la investigación, cogió una mochila y salió huyendo a pie, por lo que los agentes comenzaron a perseguirlo gritando varias veces: ¡Alto, Guardia Civil! ¡Párate! ¡Párate! Pues viendo que no se detenía, el agente efectuó 2 disparos intimidatorios al aire mientras el individuo entraba en la calle Tempranillo. En ese lugar, el agente sacó su defensa extensible y dio indicaciones al presunto homicida para que se tirara al suelo, mientras su compañera, como podía, lo sujetaba, y el guardia civil le llegó a dar un golpe en la pierna, pero no cayó al suelo, así que logró huir, según se expone en el auto. Comenzaron de nuevo esa persecución, pero a la agente se le cayó el portófono al suelo que portaba, lo que hizo que perdiera distancia respecto a su compañero, por lo que empezó a guiarse por las voces de ambos, cruzando zonas ajardinadas. Fue en ese entorno donde el investigado presuntamente cogió el arma reglamentaria del agente Arcos, que le había dado alcance, y tras un forcejeo entre ambos, Moyano apunta a Arcos y le dispara hiriéndole en la ingle. La bala que le perforó, y aunque fue trasladado al Hospital del Campo de la Salud de Granada y llegó a ser intervenido quirúrgicamente, falleció poco después. Hasta aquí lo ocurrido esa noche. Pero para conseguir dar con Moyano, nuestro fugitivo, el Instituto Armado inició un dispositivo de búsqueda cerrando toda la zona sur del área metropolitana.
Esta operación contó, además de con todos los agentes de la Guardia Civil, con miembros de la policía y con ayuda aérea. Hacia las 9:25 de la mañana, una patrulla de Albolote lograba detener al presunto autor del homicidio en las inmediaciones del centro comercial Serrallo Plaza, en las afueras de Granada, a unos 10 kilómetros del lugar de los hechos. El operativo desplegado para dar con él daba pronto resultado. Moyano, quien debía creer que la Guardia Civil desconocía su identidad, había cambiado de vehículo y se bajaba en una furgoneta Nissan Cubistar, aparentemente tranquilo. Con las llaves en la mano se disponía a abrir el maletero, tal y como le pidieron los 4 agentes que lo rodeaban, momento en el que es identificado. Este ha sido. Palabras de los propios guardias civiles. Se le escucha decir a estos guardias civiles antes de reducirlo y colocarle dichas esposas. El arma de José Manuel Arcos estaba dentro de este vehículo, bajo el asiento. Como hemos narrado anteriormente, el individuo huyó con el arma reglamentaria del agente fallecido y se dirigió a un cortijo donde se escondió. Se cambió parcialmente, al menos la ropa, y se apoderó de otro vehículo. Finalmente fue detenido sobre las 10 de la mañana en un control policial. En el interior de la mochila que lanzó durante la persecución llevaba un subfusil. El juzgado acordó en su momento el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto homicida, que cuenta con un amplio historial delictivo. En la causa se ha personado como acusación particular la familia del agente fallecido, que estará representada por el reputado letrado Javier López García de la Serrana, director del bufete jurídico Hispacolex. Este ha sido nuestro caso nacional de la noche, que como es costumbre ponemos sobre la mesa para abrir debate junto con nuestra compañera Miriam Rivero y Juan Carlos Robles de Robles y Chávez Abogados. De igual modo, quiero hacer un resumen más exacto de lo que fue esa resolución judicial que hemos podido sacar de los distintos medios de información. Y cito: el juez atribuye 8 delitos al acusado de matar al guardia civil en Huetorvega, 1 de homicidio consumado, otro de homicidio en grado de tentativa, 2 delitos de atentado a agentes de la autoridad, 2 de robo o hurto de uso de vehículos de motor y otros 2 delitos de tenencia ilícita de armas. El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha acordado iniciar el procedimiento para que sea el jurado popular el que juzgue al acusado de asesinar el pasado 15 de octubre del 2018 por un tiro al guardia civil José Manuel Arcos Sánchez, en pleno Huetorvega, al que se le atribuye un total de 8 delitos por acabar con la vida de este agente y por disparar también contra la compañera que le acompañaba en ese momento. En un auto, el juez ha fijado una fianza de 150.000 euros para el investigado para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se le pudieran imponer en este proceso e incoa el procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado. Considera el magistrado que de momento existen indicios fundados de 8 delitos, sin perjuicio de la posterior calificación que hagan las partes. 1 de los homicidios consumados, otro de homicidio en grado de tentativa, 2 de delitos de atentado a agente de la autoridad, 2 de robo o hurto de uso de vehículos a motor y otros 2 delitos de tenencia ilícita de armas. En este caso nos encontramos con un crimen que está pendiente de juicio, lo verá el Tribunal del Jurado. Sí es cierto que, como bien ha dicho Patricia, hay una instrucción previa, todos los delitos penales hay una instrucción donde se recopilan las pruebas, los testimonios, testificales, etcétera, que acaba con una resolución. Esa resolución luego tendrá que ser vista en sala ante un jurado, se le aplica la Ley 5/1995, que tendrá que ver si son culpables o no. Entonces, dentro de lo que sea esa resolución de lo que es una sentencia, pues se verá si esos delitos que se le atribuyen, tanto por el juez como por el fiscal, como la acusación particular, pues son condenables o no. Bueno, en mi caso sí quería decir, yo pensaba que cuando se dan este tipo de casos donde se sabe todo, ¿no?, lo que ha hecho el presunto asesino, o por homicidio en este caso, todo el tema, esa trama judicial va mucho más rápida. Estamos hablando de un caso de 2018,
ha pasado todo el 2019, vamos por el 2020. Ajá, estamos hablando, primero se cierra la instrucción, Miriam, como te he dicho, y una vez cerrada la instrucción empieza el juicio en sí, no es tan rápido, pero bueno, un año de instrucción está bastante bien. O sea, ¿consideramos que eso es algo rápido cuando solo se lleva un año? Bueno, realmente la instrucción no desde fuera no parece que exija demasiado más, es decir, como tú bien has dicho muy claro, son indicios apabullantes y pruebas, vamos, que está casi sí, visto. Casi la resolución básicamente hecha. Sí es cierto que muchas veces hemos hablado de cuando se produce la muerte de una persona, al final la persona que es juzgada, pues siempre se le cae el peso de la ley, ¿no? Has matado a una persona y una persona es igual, según nuestro Estado de Derecho, tenga la profesión que tenga. A lo que me refiero en este caso, por sí haber atacado a un miembro de la Guardia Civil, le recaerán más delitos. Claro, te recuerdo que eran 2 miembros de la Guardia Civil, uno en tentativa y otro en consumación. Sí es cierto que estamos hablando de un atentado a la autoridad. Entonces, atentado a la autoridad es un agravante que se aplica en este caso. Claro, eso es a lo que yo me refería, que a eso se le agrava ya más el hecho de que haya matado a esta persona, aunque sí se dice de ese homicidio, y es por lo que la defensa lucha. Claro, correcto. Y yo te quería hacer una pregunta, Juan Carlos, porque independientemente de que siempre recae, ¿no?, la fuerza de la justicia sobre el homicida en este caso, ¿no?, independientemente del tipo de víctima que haya perpetrado, el tema de las fianzas, ¿cómo va? Porque yo siempre veo que, aparte de los delitos agravantes y tal que se le achacan, por ejemplo, en este caso a Moyano, aparte tiene una fianza de 150.000 euros. ¿Eso qué quiere decir? Mi pregunta es, si paga esos 150.000 euros pese a que tenga los 8 delitos, ¿sale de la cárcel? O aclárame un poco esta historia de las fianzas, los delitos, qué diferencia hay entre alguien que haya disparado a una persona de a pie a una persona, a alguien que haya disparado a un agente o una autoridad, como en este caso. En la prisión provisional estamos hablando de la cercenación de uno de los delitos fundamentales, que es la libertad de movimiento. Entonces, el reo en este caso tiene derecho, en el crimen este que estamos comentando, a tener una libertad bajo fianza. La libertad bajo fianza es arbitraria a ojos del juzgador, en este caso el juez de instrucción del juzgado número 5, creo. Entonces, pone una cantidad concreta. Sí es cierto que si la abona en prenda para que no te fugues, si la abona, entonces él puede salir en libertad provisional, a espera de juicio, claro. Claro, que eso sería una vez pues se produjera todo lo que es la resolución judicial, y ya después de eso pues la condena que le caiga. Claro, correcto. Te ponen la medida preventiva, libertad bajo fianza. Entonces, una vez que abona la fianza, como te digo, efectivamente sale, espera en libertad hasta la orden de juicio, de la fecha de juicio, se le notifica, se le cita y acude a juicio. Luego se le devuelve la fianza, claro. Pues otra duda que tengo yo, Juan Carlos, ¿por qué hay delitos que son sin fianza y por qué hay delitos? ¿Quién determina cuándo se puede dar una fianza o no? Porque este criminal que estamos tratando esta noche realmente es un criminal peligroso, es un criminal que huye, es un criminal. ¿Por qué a este personaje se le da la opción de pagar 150.000 euros y salir en libertad? Sabemos que es un hombre que está próximo a fugarse, que tiene índices de que se puede escapar. ¿Por qué a él si se le da ese opción, permiso? ¿No? Claro, si tiene indicios de que se puede fugar, entonces se le aplica la prisión provisional, y luego se le aplica en este sentido lo que es la posibilidad de que salga en libertad provisional, porque a ojos del juez, que es arbitrario, entiende que por esa cantidad, si es posible que cercenar un derecho fundamental como es la libertad de movimiento, va en consonancia, como dice la ley, es un principio de proporcionalidad a los delitos que se te acusa. En ese caso, cuando sí se les permite pagar esa fianza, hasta la vista del juicio y de esa resolución, siempre tienen que estar en casa y no se pueden mover de ahí, o pueden salir con libertad a la calle. No, pueden salir con libertad a la calle, pero no pueden abandonar el país, siempre en comunicación de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Y qué regularidad tienen para estar regulados, para saber dónde están este tipo de personas? Tienen que ir a firmar lo que es en la comisaría o en el propio juzgado.
según se le ponga el juez de instrucción. Yo me voy a poner un poco en ese momento en el que tú, por ejemplo, como abogado, Juan Carlos, te toca esa defensa, ¿no?, de este personaje del que estamos hablando, de Moyano, un personaje que ya es un fugitivo de la justicia porque ha huido, que ya ha cometido distintos crímenes anteriormente, que le encuentran también armas cuando consiguen dar con él. ¿Cómo se puede llevar a cabo una defensa cuando están las cosas tan difíciles, ¿no?, para en este caso la persona que estamos hablando? Claro, estamos hablando de un criminal con unos delitos anteriores, con una salida de prisión, una entrada en prisión y salida desde hace mucho tiempo, la última en 2017, antes del crimen de Exactamente, es que es una forma continua, ¿no?, de modus operandi en esta persona. Claro, entonces la defensa es bastante complicada, es decir, es una persona que es peligrosa para la sociedad y probablemente le caigan todos los delitos que le han imputado. En la defensa en sí, dentro de cada uno de los delitos, de los 8 delitos que le imputa el juez, o 7 me parece que era el fiscal, tienes que ir uno a uno intentando que dentro de cada uno de esos delitos se reduzca un poco esa pena. Los atenuantes, intentar o directamente anularlo porque no hay pruebas, o si hay pruebas aplastantes, intentar atenuarlo de alguna manera. Podemos decir, y esto ya sí os lo planteo a todos, no solo a Juan Carlos, sino a vosotros dos también, compañeros, que se habla de ese homicidio, es decir, que como le pillan, en este caso la Guardia Civil, ese forcejeo tampoco, al fin y al cabo le pega un tiro en la ingle. No esperaba que el Guardia Civil muriera. Claro, no es un asesinato en sí, no va buscando la muerte. Exactamente, no estamos hablando de un asesino en serie, estamos hablando de una persona que sí es verdad que entra y sale de la cárcel, pero entra por delitos como son hurtos y cosas por ese estilo, no en este caso homicidios, asesinatos. A ver, está claro que no tiene el perfil de un asesino y muchísimo menos el perfil de un asesino en serie, que suelen ser los protagonistas de nuestro programa. Pero tenemos que reconocer que es una persona muy peligrosa, que es una persona muy agresiva y que aunque no sea un asesino, bajo mi punto de vista... Bueno, se ha hecho robos con intimidación. Yo creo que en cualquier momento está abierto, en cualquier situación, para que se le vuelva a ir la olla como le ha pasado. ¿Te refieres a que no le tembló ese pulso, ¿no?, a la hora de coger esa pistola para defenderse? Él no quería matarlo, pero como que no tú le tembló dices, ese pulso. Absolutamente para nada. Y que sí, yo creo que si lo tuviera que volver a hacer, le daría otro disparo y en la otra pierna. Hombre, hay que tener en cuenta que aquí el primer atenuante y el primer delito que cometió fue el no obedecer a los agentes de seguridad o a la Guardia Civil en este caso cuando le dan el alto y le piden que por favor se identifique. Ahí ya es el primer delito que cumple. Pero yo creo que ahí se vio tan acorralado. Claro, es que él sabía que estamos hablando de una persona que tiene un historial grande de entradas y salidas. Y luego otra sabía cosa, que si le paraban pasaba noche en el calabozo seguro. Y luego esa sangre fría de decir, vale, no me han parado, no me han identificado, no saben quién soy, o eso se creía él, cambio de vehículo y hago como si nada. Claro, ¿qué pasa? Ya estaban todas las fuerzas de seguridad alertadas, fuerzas aéreas, policiales, etcétera. Lo vuelven a parar y ya están tranquilos, en vez de deshacerse del arma con el que... Eso es lo único que a mí me choca en toda la historia. Es decir... No se deshace del arma, sino que la guarda. La guarda. O sea, cambia de vehículo y se lleva con ella, se lleva ese arma. Entonces, esa es la única parte que no me choca, que me parece incluso torpe en una persona que ya está acostumbrada a delinquir. Yo creo que es por la confianza que le da el ya haberse escapado de la policía. Pero tanto como para cambiar el arma de un coche a otro, o sea, de un vehículo a otro, es que eso de verdad que no me entra. Él ya después de haber matado al Guardia Civil guarda la propia arma reglamentaria del Guardia Civil y se vuelve a escapar de la policía. O sea, que yo creo que él lo que está es en un momento de autoridad suprema y yo creo que se está aprovechando de ese momento. Sí, y dentro de lo que cabe pues tiene una flaqueza, y esa flaqueza es pues esa, como tú decías, esa torpeza, ¿no? Por su parte se ve tan agrandado por esa autoridad que dice José, de decir, bueno, la policía no ha podido conmigo, nadie puede conmigo, ya me da igual. Claro, yo también es que pienso que, aparte de esa torpeza, que obviamente con ese tiro que le dio a nuestro Guardia Civil, del que estamos hablando, nuestra víctima protagonista de hoy,
yo creo que él huyó, pero pensando que la otra persona no iba a acabar pues con ese final. Entonces iba con esa tranquilidad. De todas maneras, estamos hablando de un hombre violento, es decir, no solamente que atentara contra la fuerza y capacidad de Estado, sino que anteriormente tiene uno de los delitos que cometió fue a intentar con un destornillador, con un guardia civil, en una detención que tuvo años anteriores. Entonces, pedir que una persona violenta se deshaga de un arma de fuego es absurdo. Él tenía el arma, le gusta tener el arma, se siente poderoso como lo ha hecho José y no va a abandonarla mucho más. Sí, que si ya hablamos un poco de psicología, ¿no? Ya que nos gusta tratar esos perfiles, es una persona que se siente motivada ante esa fuerza, ¿no? Que le da el poder estar por encima de lo que es la justicia, ¿no? Es el cuerpo de seguridad del Estado, tener su arma, sería como su trofeo, ¿no? Entonces podemos decir que ese arma sería ese trofeo de que había conseguido ganar a la Guardia Civil, había conseguido escapar de ellos. Y luego ten en cuenta todo el historial delictivo que tiene a lo largo de su vida, como bien decía Juan Carlos, ese intento de apuñalamiento hacia otro agente de la seguridad, amenazas y malos tratos hacia una exmujer, robos, hurtos. O sea, estamos hablando de un personaje que, pese a que sea violento y peligroso, también es bastante impulsivo y no hace por dejar esa impulsividad. Es decir, salió en 2017 de la cárcel y le valió X meses para volver a delinquir. Y si no hubiese delinquido de esta manera, hubiese delinquido de otra. Ya sea es aquí robando donde voy. Coche o cualquier otra cosa. O sea, una persona por eso que por sí tiene una personalidad, como decía José, violenta. La manera de analizar la personalidad de este muchacho, este individuo, pues la verdad es que no tengo ni idea. Como siempre tenemos patrones y características de asesinos en serie, asesinos secuenciales, psicópatas. Yo a este muchacho no lo incluiría dentro de un asesino en serie ni de un psicópata en general. Simplemente es pues un rebelde sin causa que se ha creído más que toda la autoridad por estar junta. Por encima de la ley. Sí, algo de psicopatía sí tiene, pero realmente lo que es una psicopatía de asesino en serie está claro que no. Y bueno, yo quisiera aprovechar la presencia de Juan Carlos aquí porque, a lo mejor lo voy a poner un poco en una tesitura un poco especial. Sabemos que no tenemos la resolución de este juicio, pero bajo tu parecer, tú que tienes, ya que sabemos todas las pruebas, toda la acusación, todo esto tan claro, ¿qué resolución es la que le puede caer a este personaje? José, yo creo que el tribunal del jurado va a acatar, porque son muy parecidas lo que pide el fiscal y lo que pide el juez, en este caso el jugador, es muy similar. Entonces, por mucho que tenga una buena defensa, que supongo que la tendrá, por mucho que se intenten los atenuantes, que se tengan los atenuantes que sea, 20 años le van a caer segurísimo, seguro, porque por mucho que tú quites, son muchísimos delitos, son acumulables. Entonces a la hora de tú rebajar, por muy buen abogado que sea o por mucha suerte que tenga, va a estar unos 20 años en prisión seguro. Yo sí me quiero ir a esa parte que muchas veces, y teniéndote aquí presente con nosotros, sí hablamos, y es que siempre el Estado intenta siempre rehabilitar, ¿no?, a las personas, reinyectarlas otra vez en la sociedad. Pero en el caso de este personaje del que estamos hablando ahora, con tantas salidas, entradas, hablando de una persona que tiene tendencia a esa violencia, no solo por malos tratos, sino también a la hora de cometer otros delitos por robo. En ese caso, cuando se ha visto que entra, sale, siempre con violencia en muchos de sus actos, ¿por qué no le han caído penas mayores? Hay que ser, Miriam, un poco más frío en cuanto a todo este tipo de cosas. Es decir, el Estado de Derecho es un Estado en el que tú cometes la infracción, tú sabes, porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, sabes lo que te puede pasar si incumple la ley y cumple la ley. Una vez que la cumple, has pagado con la sociedad, no hay ningún problema. En este caso, como tú bien dices, este hombre ha dedicado su vida a entrar y salir, a cometer muchos delitos. Sí, que ya como que también conoce un poco lo que es el sistema judicial, lo que puede llegar a hacer y lo que no. Correcto. Ha entrado y ha salido, ha pagado lo que ha tenido que pagar, entonces ahora ha cometido otro nuevo delito. Entonces en este nuevo delito va a ser un hombre que va a pasar toda su vida en prisión prácticamente. Sí, yo lo que pasa que es lo que estoy reiterando toda la noche. Yo creo que él conoce, como estamos diciendo, perfectamente hasta dónde está el límite de donde él podía llegar con esos robos. Pues bueno, pues ahora robo tanto, si no me pillan me llevo tanto y si me pillan me cae tanto.
Lo único que en este caso se le ha agravado con esa situación que él no llegó a controlar, que era la muerte de este guardia civil. El carácter impulsivo que tenía, como bien ha dicho Patricia antes, lo ha llevado a un homicidio y toda una serie de delitos que lo van a tener mucho tiempo en prisión. Bueno, y llegado a esta parte del debate, una vez que hemos desgranado a nuestro segundo protagonista de esta noche, me gustaría hacer una aportación, José, de curiosidades, que siempre me gusta poner un atenuante, ya sea de cine, de novela. He estado rebuscando y buscando, y he encontrado una serie de novelas que no tenía yo idea de ellas, pero la verdad es que parecen muy, muy interesantes. Un guardia civil, héroe de la novela negra contemporánea. El escritor Lorenzo Silva acude al ciclo de Etiqueta Negra, organizado por La Térmica y dirigido por Teodoro León Gross. Etiqueta Negra se trata de una cita mensual con la serie negra tanto en la agenda real como en la ficción, un proyecto dirigido por Teodoro León Gross y asesorado por el ex inspector de policía Juan Antonio O'Donnell. Alterna casos arraigados en la memoria colectiva por su impacto social o por la singularidad de la investigación, con sesiones dedicadas a la novela de detectives, cine y una estética de la serie negra o música de thriller. ¿De qué es lo que estamos hablando? Pues bien, Rubén Belicacqua y Virginia Chamorro son una pareja de oficiales de guardias civiles que juntos han resuelto más de una decena de crímenes. Sus hazañas no han salido en los periódicos ni en la televisión, sino que han sido los protagonistas de una interesante trama que ha rellenado las centenares de páginas de 9 libros. Lorenzo Silva, escritor español, creó estos personajes en el año 95 y lo que para él fue el principio de un experimento sociológico se ha llegado a convertir en auténticos éxitos literarios y ganadores de diversos premios. Y acudimos ahora hasta la actualidad nacional. Herido de bala tras varios disparos en una discoteca de Granada. La celebración de la Nochevieja se ha saldado con un herido de bala tras una trifulca con varios disparos en una discoteca de la calle Neptuno de Granada. Tras este hecho, con los encargados de seguridad durante la celebración, los clientes volvieron con un arma de fuego y se produjo ese enfrentamiento. Un hombre de 45 años resultó herido en el muslo derecho y se produjo en esa madrugada sobre las 5 menos 10 de la mañana. Detenido un hombre que se dejó los zapatos en la casa donde acababa de robar. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 26 años que se había dejado los zapatos en la casa que acababa de robar. Se le imputa un robo con fuerza en una casa de Son Sardina, en Palma de Mallorca. Un pique entre dos coches acaba con uno empotrado en la rotonda Hipercor de Granada. El suceso ocurrió durante la pasada madrugada del domingo, cuando el automóvil siniestrado se dispuso a abandonar la competición que mantenía con otro conductor y entró en el carril de la deceleración de la circunvalación que desemboca en la glorieta de Méndez Núñez junto al centro comercial Hipercor y el antiguo botellódromo de la capital granadina. Más de 100 vecinos de Alicún de Ortega retienen y maniatan a 3 ladrones de casas. Un pequeño pueblo granadino de apenas unos 500 habitantes, cuyo, dado que es tan pocos habitantes, es imposible que los forasteros pasen desapercibidos, y más aún si los extraños van con malas intenciones. Fue lo que ocurrió el pasado sábado por la noche. Varios vecinos vieron merodear por la localidad a un coche plateado que ya había estado anteriormente en el municipio. Estas visitas coincidieron con varios robos en el pueblo y saltaron todas las alarmas. A través de la aplicación de WhatsApp se juntaron más de un centenar de vecinos y personas y comenzaron a rastrear las calles en busca de este turismo sospechoso. No tardaron en dar con él. Al verse descubiertos, los presuntos ladrones abandonan el automóvil y huyen a pie. Pero los vecinos los atrapan y los maniatan y se inicia entonces una persecución. Crímenes de la historia.
Y hasta aquí nuestra última entrega de Crímenes de la Historia. Pero recordaros que podéis seguirnos a través de Instagram bajo el título de nuestro programa, así como escuchar cualquiera de nuestros capítulos que aún no pudisteis hacerlo a través de la aplicación iVoox. Y nosotros nos vamos con el tema You Are Dying to Be With Me de Macabre y Romain. Hasta el próximo jueves, como ya saben, a partir de las 10 de la noche, aquí en Arte FM. Buenas noches. You're dying to be with me. You're a planet for me.